una pregunta que es bueno que nos hagamos ahora que entramos en diciembre. Seguramente ustedes ya se han dado cuenta, la locura empezó. Los trancones son increíbles, los accidentes. La pregunta que queremos contestarnos en esta mañana es la siguiente. ¿Tiene sentido el llanto cristiano? ¿Tiene algún sentido el llanto cristiano? ¿Será que los cristianos han perdido la capacidad de llorar? En gran parte yo creo que sí. Porque hay muchas cosas que parece que no nos conmueven. Por ejemplo, ¿quién se ha conmovido con todos los testimonios que ha salido en la televisión de las niñas que fueron abusadas? Abusadas por paramilitares, abusadas por guerrilla, etcétera. Son 13.000 casos que están documentados y que van a ser presentados a la Fiscalía. Por ejemplo, los indígenas venezolanos que llegan a Bucaramanga, los llevan a la frontera y vuelven a entrar y dicen, no podemos irnos, aunque aquí no haya nada, pero por lo menos no nos van a matar como allá. ¿Quién nos produce eso? Que llegan niños desnutridos y los hospitales ya no tienen capacidad para atender a todo el mundo. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? De pronto nuestra filosofía es, ante yo caliente, muérase la gente. Ahora, podemos decirte, ay, yo pienso tanto en eso. Aún lloro por eso, pero prácticamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos prácticamente? Necesitamos ver bíblicamente eso. Ahora, vivimos en una ciudad que era llamada, era la sucursal del cielo, ¿no es así? Bueno, han salido encuestas, siempre se han venido haciendo encuestas y las encuestas mostraban un decaimiento en la percepción de que Cali era la sucursal del cielo y una ciudad segura y feliz. Hubo un año en que la percepción acerca de Cali positiva era casi del 85%. Y eso hacía que los extranjeros desearan venir aquí. Una ciudad feliz. Ahora, gracias. Ahora que se va a hacer la feria, bueno, se hizo una encuesta, la última encuesta, 50%. O sea que 1 de cada 2 caleños tiene la percepción que esta es una ciudad segura y feliz como lo era antes. Y si esa misma encuesta se hace en varias ciudades, por ejemplo, en Las Vegas, ahora hay percepciones de inseguridad, en Estados Unidos, en todas partes. La pregunta es, ¿quién llora por esto? ¿Quién llora por esto? La Biblia habla muy claro acerca de cuál es el sentido del llanto cristiano. En el diccionario, ¿cómo se define la palabra llanto? Efusión de lágrimas con lamentos, sentir un gran dolor o sentimiento profundo. Efusión de lágrimas con lamentos, sentir un gran dolor o sentimiento profundo. O sea que no es solamente lagrimear. Hay personas que lloran hasta de risa, ¿las han visto? Pero aquí se habla de un llanto que tiene que ver con una expresión profunda de los sentimientos, de un dolor que se está experimentando. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús lloró en 3 ocasiones. Son las ocasiones conocidas. Quizás cuántas veces Él lloró solo, ¿no?
Sin embargo, al decir de un teólogo moderno, él dice, hoy hemos perdido la capacidad de llorar, hoy hemos perdido la capacidad de asombro, hoy hemos perdido la capacidad de reaccionar. Y es interesante que lo que dice este teólogo, uno lo ve clarito, clarito en la expresión típica de Sábados Felices. Siempre. ¿Pasó esto? Deje así. ¿Pasó este otro? Deje así. ¿Pasó otra cosa? ¿Y qué decimos? Deje así. Deje así. Por ejemplo, se dice que los tres poderes son completamente independientes en un país. Ejecutivo, legislativo y judicial. A mí me dieron ganas de llorar de vergüenza cuando uno ve a un presidente de la nación en una cadena de televisión decir, no, eso ya está elegido, es simple matemática. Y uno dice, pero ¿en qué situación quedamos internacionalmente un presidente que no conoce la ley? Que cree que puede decidir lo que él quiere, que confunde mayoría con quórum y que dice, bueno, hay 3 que están en la cárcel, entonces ya esos 3 no cuentan. Y se olvida que jurídicamente no existe la ley, la silla vacía, hasta que no es condenado. Y entonces se busca su reemplazo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que somos representados de esa manera? Alguien dirá, esto es política. No, no es política. No. Y varios hicieron ese comentario. Una vergüenza para el país. ¿Quién llora por la vergüenza del país? ¿Quién llora por esa vergüenza? Llorábamos cuando, ¿se acuerdan? A los colombianos no les daban visa o los trataban mal cuando iban a cualquier parte. Eso se había superado. Se habían acabado las 2 filas. Pero ¿cómo estamos ahora? Hay muchas razones por las cuales los cristianos tenemos que llorar delante de Dios. Y diciembre, que es un mes de tanta risa, no debe abstraernos de tal manera que quitemos nuestra mirada de la situación. Hoy, en diciembre, habrán muchas personas que no podrán celebrar la Navidad como el año pasado. No lo podrán hacer. Y eso debe hacernos sentir algo. En Mateo 5:4 encontramos la bienaventuranza sobre eso. Mateo 5:4. Y este tema me tocó especialmente ayer allí en urgencia, viendo la cantidad de gente allí. ¿Y cómo llegan? Tremendo. Y ahí escuchar a los de urgencia, bueno, está empezando diciembre, decían. Está empezando diciembre. Terrible. Dice Mateo 5:4. Bienaventurados, y esta es la traducción aquí de la palabra llorar. Ahí la versión dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero la palabra llorar allí, ¿qué significa? Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Afligidos, está en aflicción, está en un sentimiento de dolor. Sus sentimientos están totalmente sacudidos por una situación. Y la promesa es que ellos van a recibir consolación. En Mateo 23, 37 al 39, es la primera ocasión en que Jesús llora.
Mateo 23, 37 al 39. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué razón tenía Jesús para ese llanto con dolor? Él dice la razón en el versículo 37. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Es decir, Jesús había hecho todos los intentos posibles porque esa situación no se diera. Había mostrado todo su interés, todo su amor por su propio pueblo, el pueblo de Israel. Él era judío. Y siempre recibió una negativa, siempre recibió un rechazo. Y él ahora ya está consciente que son sus últimos días, en que ya muy pronto tendrá que enfrentar la cruz. Y ya no va a estar con ellos. La tarea que quiso cumplir de cambiar el corazón del pueblo judío, volver a traerlo hacia Dios, volver a traerlo hacia la ley. Las mismas situaciones que en cierto sentido levantaron la ira de Dios cuando usted lee el libro de Zacarías, en que a partir de allí Dios por 400 años no envió ningún profeta. Estaban ahí todavía. Después de 400 años, el pueblo no había entendido. Y los rabinos y los sacerdotes no derramaban una lágrima o una palabra frente a la situación de lo que estaba ocurriendo. Por eso Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Todavía estaban divididos judíos y samaritanos. Cada uno adoraba en una parte distinta. Y Jesús, ¿cuántas veces no les dijo, señores, no es ni allá ni acá, no es ni en Samaria ni es en Jerusalén? Porque lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. No tiene que ver con el sitio, pero no fue escuchado. En cierto sentido, Jesús sentía el dolor de que la respuesta de su pueblo había sido un rechazo absoluto. Vamos a Lucas 13, 31 al 34. Lucas 13, 31 al 34. Aquel mismo día se acercaron unos fariseos diciéndole, ¿quiere leerlo? ¿Qué dice? Sí. Sal y vete de aquí. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen eso? ¿Sabe una cosa, mire? Ya es suficiente. Váyase. Váyase porque nuestra máxima autoridad, incluyéndolo, ¿lo quiere matar a usted? ¿Ya está aburrido de usted? Luego de escuchar esas palabras que hizo Jesús, se fue a lo alto del monte y comienza a decir lo que leímos primero. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? En cierto sentido, Jesús se une a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento también lloraron por la misma causa que lloró Jesús. Cuando vemos Jeremías 9, 1 al 3,
encontramos eso. Jeremías 9, 1 al 3. ¿Ya lo encontró? Jeremías 9, 1 al 3. Vamos a leerlo en voz alta. Jeremías 9, 1 al 3. ¿Están listos? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿O quién me diese estar en el desierto, en un albergue de caminantes, para dejar a mi pueblo y marcharme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una banda de traidores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y se fortalecieron en la tierra, pero no para ser fieles, porque de maldad en maldad procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano actúa con falacia, y todo compañero anda calumniando. Si usted leyó con detención, le hago la pregunta, ¿quién es el que llora? ¿Quién es el que llora? ¿El profeta? No. Es Dios diciendo, ¿quién me diera fuentes de lágrimas para llorar? O sea que Dios también siente un dolor profundo. Dios también siente una aflicción profunda. ¿Cómo llorará Él? La Biblia no lo dice. Pero si el hombre es a imagen y semejanza de Dios, sí podemos pensar en lo que Dios siente. Así como siente ira, también siente tristeza. Y la tristeza produce un sentimiento. Por eso cuando Jesús se expresa de esta manera, se está uniendo no solo con los profetas del Antiguo Testamento, sino también con los sentimientos que Dios tiene acerca de nosotros. El rechazo fue total. Nació como judío, vivió como judío, usaba el lenguaje judío, tenía la cultura judía y su mensaje era judío y con autoridad. No habían razones para ese rechazo. Pero sin embargo, así sucedió. Por eso que Jesús, muy a su pesar, volviendo a este pasaje, ¿qué tiene que decir? Como lo dijo Jeremías en el versículo 2. ¿Quién me diese estar en el desierto en un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y marcharme de ellos? Tuvo que decir lo mismo. Y es lo que está diciendo allí cuando está arriba, en Jerusalén. Ahora, no son lágrimas de debilidad. Básicamente son lágrimas de impotencia. ¿Ha sentido usted impotencia? ¿Y qué siente hacer cuando se siente totalmente impotente frente a una situación que no es justa, que no es correcta, que no debe ser así? Y usted ha tratado de cambiarla y no puede. ¿Cómo se siente? ¿Y qué hace con la impotencia? Aquí lo más duro que vemos en este pasaje es que Jesús está dispuesto a respetar la voluntad de los que lo rechazan. Y ahí está la fortaleza de él. Porque él, ¿qué podía haber hecho? Acabarlos a todos. Pero sin embargo, no reacciona de esa manera. A veces la impotencia nos lleva a hacer cosas descabelladas. Pero aquí simplemente Jesús respeta la voluntad de quienes lo rechazan. Y sus lágrimas demuestran la impotencia. Hay una gran lección aquí.
hermanos, hay cosas que no podremos cambiar. Ahí está el ejemplo en Jesús. Y cuando dice, bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación, la única esperanza es la respuesta que Dios a su tiempo y a su modo va a hacer. Y a veces tendremos que aceptar un aparente fracaso y derramar lágrimas de impotencia. Lo importante es en quién colocamos ese sentimiento. Porque ese tipo de sentimiento puede provocar dos cosas: refugiarnos en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, o reaccionar de una manera alocada. A veces la impotencia, ¿a qué nos lleva? Bueno, me voy, aunque el que tiene que irse es el otro, pero me voy yo. Y es un error. El Señor sabía que habría un tiempo de respuesta. Ahora, ¿cómo nos hemos sentido al derramar lágrimas de impotencia? Hay tres situaciones. Primero, frente a todo lo que te rodea. ¿Has sentido impotencia frente a todo lo que te rodea? Si no has sentido impotencia, es porque todavía no te das cuenta de lo que te rodea. A veces estamos tan escondidos, tan cómodos en nuestra propia situación, no tenemos idea qué es lo que nos rodea. A veces yo le pregunto a alguien, a algún hermano de la iglesia, ¿usted está al tanto de esto? No, no tengo idea. ¿Cuándo pasó? Hoy. No tengo idea. Yo prefiero no saber. ¿Cuántos somos de ese tipo? ¿Mm? Yo prefiero no saber. Las cosas que están pasando a nuestro lado nos muestran, por ejemplo, un asalto. Ayer dieron una noticia en que un joven tuvo un problema con la moto. Se le quedó varada la moto, entonces había una discoteca, entró allí, la dejó, se la recibieron, se la iban a guardar para el otro día ir a buscarla. Cuando la fue a buscar al otro día, le dijeron no se la podemos entregar porque ha quedado empeñada por algunas botellas de licor. Pero ¿cómo si yo no tomé nada, solamente dejé la moto aquí y ustedes me ofrecieron guardarla? No. Si quiere, vaya a hablar con los que estaban encargados. Y fue a hablar con ellos y está toda la película en el noticiero. Fue a pedir explicaciones y lo mataron. Y filmado ahí por las cámaras. Y se veía cómo habían otras personas un poco más lejos y nadie intervino. Nadie intervino. Ahora, ¿y si le pasara a usted? Si le pasara a usted. ¿Cómo nos sentimos frente a lo que nos rodea? A mí me causó tremenda impresión, por ejemplo, y a mi set algo vamos a hacer. A mi set incluso, aparte de llorar, estamos haciendo algo. El jueves, en la última reunión que tuvimos, un pastor derramando lágrimas. Y conocemos el caso, es verídico. Tengo que salir de donde estoy viviendo, no he podido pagar lo que tengo allí y me van a sacar, conmigo y mi familia. Bueno, no solamente el problema de él,
Ahora, ¿qué imagen para la iglesia también es? Hubo lamento, hubo oración, pero inmediatamente hubo acción. Vamos a levantar una ofrenda. ¿Cuánto necesita él? 500,000 pesos. Se levantaron. ¿Y cuántos casos más como ese habrán? Entonces la impotencia tiene que llevarnos a una acción justa, a una acción positiva. No podemos quedarnos solamente con el llanto. Jesús no se quedó solo con el llanto. Fue a la cruz. Voy a morir en la cruz, pero resucito. Y con toda autoridad y con todo poder en todo lugar. ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones injustas? Si no recibo estos medicamentos, voy a morir. Un cáncer que me está desfigurando la cara. Pago todos los meses mi cuota en Medimás. Hace 3 meses debí tener una cirugía y no la tengo. ¿Cuántos casos nos vemos así? ¿Cómo nos sentimos frente a eso? ¿Cómo nos sentimos frente a eso? ¿Cómo nos sentimos frente a situaciones que definitivamente no van a cambiar? Fue la inquietud de los discípulos del Señor. Le dijeron, mira, aquí hemos tenido que llorar por muchas cosas. Nos han sacado a piedra de algunas partes. Nos rechazan por todos lados. No somos bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Algún día va a cambiar esto o vamos a tener que lamentarnos siempre? Y Jesús les dijo, no, tranquilícense. Por un lado, lamento decirles esto, dijo Jesús, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Uno nunca esperaría palabras tan pesimistas de parte de Jesús, pero no eran pesimistas, eran optimistas. Llegará un momento en que el reino de Dios se establecerá y las cosas van a cambiar. Hay cosas que ahora no van a cambiar. Pero Dios sí, las va a cambiar a su tiempo. El segundo caso que tenemos está en Juan 11, 34 al 36. Juan 11, 34 al 36. De pronto algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué este tema, pastor? Esto es algo muy importante para los padres. Para que cuando venga la parranda de la última semana, la feria, que algunos no tengan que llorar por sus hijos. Hay que llorar por cosas que valgan la pena. Es la hora de frenar a los hijos, créame. Estas fiestas van a ser muy complicadas por la seguridad. Cuide mucho a sus hijos. No le tiemble la mano al decirle te quedas en la casa. Juan 11, 34 al 36 dice, y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando estaban a un par de días de llegar a la casa de Lázaro, a Jesús le llegó la noticia de lo que estaba pasando con su amigo Lázaro. Y la Biblia nos dice que el grupo todo se lamentó. Y dijeron, bueno, vamos, va a ser necesario ir. Y Jesús dijo, no vamos todavía. Parecía como si no hubiera una importancia o una necesidad urgente. Pero los discípulos dijeron, el jefe es el jefe. Y Jesús les dijo, no se preocupen, esa enfermedad no es de muerte. Pasaron los 2 días y Jesús llegó. ¿Y con qué se encuentra? Todo el mundo llorando. Ya había un funeral.
El velorio ya se estaba haciendo, ya estaban allí las mujeres contratadas para llorar, era todo un llanto. Y una de las hermanas de Lázaro recrimina a Jesús. Mira, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. La respuesta de Jesús fue, en medio del llanto, algo que era muy increíble. Le dijo, mira, recuerde una cosa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué efecto producen esas palabras en un velorio? ¿Cómo se sienten los deudos? Bueno, este hombre no es serio. ¿Cómo puede decir eso? Si está muerto, si debió haber venido antes. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús se acercó a la tumba. Y le dijeron, no te acerques mucho porque hace ya un par de días que murió y realmente el olor no es muy agradable. Y Jesús ahí entonces llora. ¿Qué son esas lágrimas? Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró entonces? La interpretación de los que estaban allí fue, miren cuánto le amaba. Ahora, hágase esta pregunta. ¿Las lágrimas siempre son una expresión de amor? ¿Siempre? Yo recuerdo un funeral en que uno de los familiares lloraba mucho. Yo me acerqué a consolarlo. Le dije, lamento mucho junto con usted la pérdida de él. No, lo que lloro yo es que doy gracias porque ya todo pasó y voy a quedar tranquilo. ¿No pasa eso sin que muchas veces se diga en voz alta? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Claro que sí. Entonces no siempre las lágrimas son expresión de amor. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús lloraba? Él sabía que había venido a resucitarlo. Entonces, ¿qué sentido tenía llorar? El llanto de Jesús es de compasión. Hay un llanto de compasión. Es compadecerse por todos los que lloran, porque todos los que estaban llorando no tenían la esperanza que tenía él. Él sabía que tenía poder sobre la muerte. Y para él no era una situación terminada la muerte de Lázaro. Pero sintió compasión por los que lloraban porque no tenían esperanza. Habían perdido toda esperanza. Él lloraba porque él estaba frente a un hecho muy concreto. ¿Cuál es el hecho? Que la muerte es la paga del pecado. La muerte es el final que no estaba destinado para el hombre, la muerte física. Y por eso Jesús siente compasión. Porque él sabe que aunque resucite a Lázaro, Lázaro volverá eventualmente a morir. Esa es la razón de él. Por eso son lágrimas de compasión. Jesús siente junto con los otros, pero puede interpretar el dolor y por qué se produce ese dolor. Es lo mismo con nosotros. Cuando la Biblia dice que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, ¿a qué se refiere? Se refiere a que puede entender nuestro dolor, entender nuestras lágrimas, y Él se une con nosotros, pero a la vez nos comunica esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son lágrimas de compasión. Aparte de su amistad con Lázaro, Jesús llora por un mundo caído e inmerso en el pecado.
Este pecado que es la causa de muerte y de desolación. Hemos derramado lágrimas por un mundo que no cree. Hemos derramado lágrimas por personas que se les habla una y otra vez, como algunos queridos que siempre Luisito habla, y que pareciera que no hay nada que pueda convencerlos. Hemos llorado por eso. Hemos derramado lágrimas por un mundo que no se convierte, que a pesar de todo lo que sucede, sigue completamente empecinado en vivir sin Dios. Hemos llorado, por ejemplo, y esto también tiene que ver con Colombia, no solamente con otros países de Europa. Hemos llorado porque el mayor índice de suicidios está en los jóvenes en el mundo de hoy y que la mayoría mueren sin Cristo. Hemos dado gracias por aquellos que van y evangelizan y comparten la palabra. Hemos orado para que Dios los respalde. Hemos orado para que Dios les aumente. Esa es la acción después de llorar por lo que pasa en el mundo. Si hay un ejemplo de compasión, lo dio la Madre Teresa de Calcuta. Puso a llorar a Naciones Unidas, esa viejecita, cuando les habló a Naciones Unidas de lo que pasaba. No ha vuelto a suceder una cosa como esa. Y el mayor llanto que hubo en Naciones Unidas de las mujeres representantes allí, cuando la Madre Teresa de Calcuta dijo, señores, ustedes están preguntando cuál es el lugar más inseguro en el mundo. Y piensan, algún país de alguna región del mundo, no tan equivocados. El lugar más inseguro del mundo es el vientre de una madre, refiriéndose al aborto. ¿Qué ejemplo ese? Ahora, ¿tendrán algún resultado derramar lágrimas delante de Dios por un mundo que no se convierte? Yo creo que sí tiene mucho sentido las lágrimas de compasión. Miren Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. Nehemías capítulo 1. Se me perdió Nehemías. ¿Alguien ya encontró Nehemías? Ok, Nehemías 1, 3 y 4. Léalo, por favor. Yo tampoco. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisén, del 3, bueno. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Perdón. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahí. Los lentes, no se olvide.
También se ve joven con los lentes, no se preocupe. ¿No? Sí. Ahí tenemos un caso. ¿Qué noticias le llegan a Nehemías? Noten esto, él estaba feliz y tranquilo en el palacio. Hombre de confianza del rey. ¿Cómo se vive en un palacio? Sin problemas, sin inquietudes, sin afugias. Hombre de confianza del rey. Y por estar al lado del rey, la palabra de Nehemías era importante. Pero le llegan noticias. No había televisión en esa época. Pero le cuentan a él, mira, Jerusalén, los muros destruidos. La gente en crisis. No hay recursos. El templo chiquito que teníamos también destruido. Estamos muy mal. ¿Y qué pudo haber hecho Nehemías? Bueno, señores, es asunto de ustedes. Yo de aquí, ¿qué puedo hacer? De pronto él pudo decir, bueno, por lo menos lloro. Y que alguien me pregunte por qué lloro, y le diré, estoy triste. Mi pueblo está en grandes problemas. Pero el llanto de Jeremías también de Nehemías, era un deseo de hacer algo. Porque la compasión te lleva a hacer algo. La ausencia de compasión solo te hace llorar. Esa es la diferencia. La compasión te lleva a identificarte. Y eso fue lo que hizo Jesús en la ocasión de Lázaro. Cuando resucita a Lázaro, no solamente es una respuesta para él, es una respuesta para los que estaban llorando y dejaron de llorar. Nehemías comenzó a moverse. Y el rey fue el primero que le preguntó, ¿y por qué lloras, Nehemías? ¿Tienes algún problema? ¿Qué estás muy bien? ¿Qué pasó? Y él le cuenta. ¿Y cómo reacciona el rey? Tranquilo. ¿Qué necesitas hacer? El rey se incorporó a la acción. ¿Y qué produjo la acción? Un llanto de compasión. Un llanto de compasión. La compasión nos mueve a la acción. Por ejemplo, una persona que dio el testimonio aquí dando gracias por el mercado. Una cosa sería, lloremos por todos los hermanos que no tienen que comer o que tienen dificultades. Oremos para que el Señor haga algo. Pero no. Eso también mueve a la acción. Y en la acción hay que involucrarse. En la acción hay que dar. En la acción hay que estar allí. No se puede solo estar mirando. Eso fue lo que hizo Jesús. Tenemos entonces las primeras lágrimas de impotencia. Te llevan a una acción o confiar en que la acción será hecha y la respuesta vendrá. Segundo, las lágrimas de compasión que te mueven a la acción en lo que tú puedes hacer. Te mueven a la acción. Y el tercer ejemplo, el último ejemplo, está en Mateo 26, 36 al 38. Mateo 26, 36 al 38. Mateo 26, 36 al 38. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo todo junto en voz alta. Mateo 26, 36 al 38, lo vamos a leer todos en voz alta. Entonces marchó Jesús, a ver, todos juntos, ¿listo? Entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia.
Entonces les dijo: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Aparece la palabra lágrimas allí? ¿Mm? Vean dónde están escondidas. Dice: mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, está abrumada de una tristeza mortal. ¿A qué nos lleva una tristeza mortal? Al llanto. Al llanto. Más adelante dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Cuando hay un estrés intenso, se produce unos vasos sanguíneos que Yamil nos podría explicar muy bien eso, pero hay vasos sanguíneos pequeñitos que se rompen y el sudor queda de un color rojo, como sanguinoliento. Y ahí la Biblia le llamó lágrimas de sangre. Era una tristeza mortal. Ahora, ¿por qué ese llanto? ¿Qué tipo de llanto es el que Jesús está haciendo allí? Son lágrimas de la más absoluta amargura. Hay lágrimas de impotencia, hay lágrimas de compasión, hay lágrimas de amargura. ¿Por qué razón? Porque la copa era el símbolo de la ira. La copa era el símbolo de asumir un castigo que no le correspondía. Pero tenía que hacerlo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Nos pasa como al profeta Ezequiel, que Dios lo manda a un lugar. Le dice: tienes que ir y hablarle a este pueblo. Y este pueblo, mira, es tan duro de corazón que ni a mí me quiere oír. Y Ezequiel pregunta: bueno, ¿y por qué voy a ir yo? Si no lo oyen a usted, menos me van a oír a mí. Y Dios le dice: tienes que ir. Jesús está en la misma situación. Acabo de estar en el monte de Jerusalén. Acabo de reconocer cuántas veces hablé con este pueblo y no quiso escuchar. Son duros de corazón. ¿Y voy yo a morir por ellos? Y la respuesta es sí. Es asumir una ira sobre tu propia vida que no te corresponde. Lágrimas de amargura. Por ahí hay un dicho que dice: cuando llueve, ¿qué pasa? Todos se mojan. Cuando llueve, todos se mojan. Y uno dice: pero bueno, ¿quién originó la lluvia? Todos estamos sufriendo por esto y no hemos causado esto. ¿No se han fijado que a veces un problema en una familia copa toda la familia y hace sufrir toda la familia y trae amargura a toda la familia? Lo mismo sucede en la iglesia. Porque la iglesia es como un cuerpo. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro se alegra, todos se alegran. Así pasa en una familia. Y Jesús está allí con su familia, sus discípulos, los que están allí. Siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué los dejó dormir? ¿Por qué no los despertó? ¿Por qué no le dijo: vengan y lloren conmigo? ¿Por qué él lloró solo? Porque a veces las lágrimas de amargura nos muestran que tenemos que asumir algunas cosas solos. Y el dolor será solo para nosotros.
Y allí es donde tendremos que recurrir solamente al único que puede hacer algo. Y eso hizo Jesús. Padre, Padre mío, ¿es posible que esta copa pase de mí? Que yo no sienta esta amargura, porque en el fondo no tengo por qué pagar porque yo no he pecado. A veces nos toca. A veces nos toca. En Chile, una de las cosas que nosotros decíamos cuando tuvimos problemas en la década del año 70, varios decíamos, pero bueno, nosotros no hemos causado esto. Ni siquiera votamos por el que casi nos arruinó, pero bueno, amargado y todo, pero tenemos que apretarnos el cinturón por 5 años para recuperar todo. Aquí también será igual. Aquí también será igual. Asumir culpa ajena. Y aparte de eso, ser rechazado, ya era como mucho, ¿cierto? Se juntaron dos cosas. Asume culpa ajena, él no era pecador. Y en segundo lugar, había sido rechazado. ¿Cómo se siente usted cuando le pasa algo parecido? ¿Ah? Asumir culpa ajena, y en vez de que le den las gracias porque asume la culpa ajena, lo rechazan. Ahí están las lágrimas de amargura. Jesús las sintió. Muchas veces el asumir la vida cristiana en obediencia total a Dios va a provocar lágrimas de este tipo. Repito, muchas veces el asumir la vida cristiana en obediencia total a Dios va a provocar lágrimas de este tipo. Orad por los que os persiguen. Orad por los que procuran el mal para ti. Orad por los que rechazan. Y si esa es por la consecuencia de asumir la vida cristiana con toda responsabilidad, tendremos que estar dispuestos a derramar esas lágrimas de amargura. Pero ¿cuál es el precio positivo? La consolación, lo que leíamos en Mateo 5:4. Bienaventurados los que son afligidos, y especialmente por causa del Señor, porque ellos serán consolados. Ellos serán consolados. ¿Y el consuelo qué implica? Implica perdón, implica salvación, implica fortaleza, implica esperanza. Diciembre es un mes que nos invita a la comodidad. Diciembre es un mes que nos invita a pasar por alto un montón de situaciones y buscar sacarle el mejor provecho al mes de diciembre. El solo hecho de los adornos que ponemos en nuestras casas, ¿a qué nos invitan? No nos invitan a pensar en problemas. ¿A qué nos invita? A pensar en las cosas más bonitas que puedan haber. Hasta nos ponemos buenas personas. El que no se reía nunca de enero a noviembre, en diciembre se ríe. En diciembre sacamos los cocodrilos del bolsillo y podemos meter la mano con tranquilidad. Y no nos duele. Pero la cruda realidad, ¿cuándo nos pilla? En enero, ¿cierto? La cruda realidad nos pilla en enero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no derramar lágrimas inútiles? Hacer las cosas como corresponde. Hacer las cosas como corresponde. Mirar los objetivos que realmente tenemos que mirar.
alcanzar las metas que realmente tenemos que mirar. ¿Y cuáles son esas metas? Alguien dijo, la alegría solo no es alegría. Tenemos que incorporar a aquellos que necesitan algo. Tenemos que incorporar algo nuevo en el mes de diciembre. Tenemos que mostrar lo que es realmente el Señor Jesucristo, su mensaje, su palabra y su esperanza. Diciembre es un mes que todo el mundo se olvida de Dios y siempre los pastores lo comentamos. La asistencia es normal por ahí hasta el 15, el 18. Después de eso las iglesias quedan muy solas. No tiene que pasar eso. Porque se sabe qué sucede cuando las iglesias van quedando solas. Los pastores lloramos. Son tiempos en que tenemos que cambiar hábitos. Las lágrimas tienen que estar también presentes positivamente en la vida nuestra. Es mucho lo que tenemos que hacer. Anoche el médico de urgencia que nos atendió, muy bueno, muy solícito, muy preocupado. Él hizo un turno todo el día ese día. Y no quiso dejar su escritorio hasta que no vimos el resultado del último examen, que fue 20 para las 10 de la noche. En ese momento dijo, bueno, ahora se van. Cualquier cosa, me llaman. Y el apellido es Cuadrado, ¿cómo se imagina? Pero de Cuadrado no tenía nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo decía, bueno, este hombre, miren, está aquí desde que llegamos. Ya varios cumplieron turno y se fueron, y él seguía ahí. Y él seguía ahí. Interesante, conversamos bastante con él. Espero volver a verlo. Este mes de diciembre, entonces, ¿a qué los invito yo? Ser sobrios, hermanos. Ser sobrios, hay que ser sobrios. No se meten vacas locas, porque ahí sí va a llorar y no va a ser llanto bíblico, va a ser de otro tipo, ¿cierto? Hay que ser sobrios en este mes y ponernos metas que realmente valgan la pena. Metas que realmente valgan la pena. Por favor, tienen que controlar sus hijos. No caigan en la tentación y el engaño de decir, es que son grandes. Saben, no son grandes, son unos niños pequeños por dentro. Esa es la juventud de hoy, porque no ha tenido la ocasión de madurar como nos pasó a nosotros antiguamente, en que nos enfrentaban a la realidad desde muy pequeños. Por eso, cuide sus hijos. Hoy en Cali hay mucha más droga que el año pasado. Mucha más, y de todo tipo. Y lamentablemente no es de la mejor. Y la que no es la mejor es la más adictiva. Cuidémonos, que no tengamos que derramar lágrimas por nuestros hijos. Y este mes, solidaridad. Seamos solidarios. Y en ese sentido, gracias por la solidaridad de doña Elizabeth. Estos hermosos arreglos que están aquí son de ella. Tranquila, ya voy a hablar del pesebre, no se apure tanto. ¿No? Porque hay que ver todo esto lo que significa. Es trabajo, dedicación. Ahora, todos los años la gente me dice a mí, la mayoría, bueno, pastor, ¿y va al pesebre? Mientras tengamos a doña Piedad, sí habrá pesebre. ¿No? Así que quiere vida eterna aquí, el pesebre, doña Piedad, todos los años, ¿sí? ¿No? Tenemos siempre el hermoso pesebre que es absolutamente bíblico, no se engañe. Es una representación de lo que el Nuevo Testamento nos comunica.
y nos invita a pensar justamente en que Dios, siendo Dios, se hizo tan humilde para estar con nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a girar nuestra cabeza. Ojalá pongamos una música muy suave. Y estando con nuestra cabeza inclinada, hermano querido, si de pronto a usted le ha hecho falta llorar un poquito en ese sentido bíblico, pídele al Señor que le enseñe a llorar. Y que ese llanto se traduzca en acción. Estamos en una época de absoluta inseguridad en el mundo. No solo aquí. Pensemos en los jóvenes. Pensemos en los niños. En cómo hay que cuidarlos en este mes. No exponerlos. Fijémonos muy bien a quién invitamos a nuestra casa. Y sobre todo, mantengámonos cerca de Dios. No dejemos el estar con Él. Y seamos solidarios. Diciembre es el mes de auditoría interna. Revisemos nuestro debe, revisemos nuestro haber, en todo sentido, espiritual, mental, emocional, volitivo, físico. Pensemos en todo eso. Y veamos que si tenemos déficit en algún área de nuestra vida, estemos dispuestos a superarlo, ese déficit. Señor, queremos darte gracias porque las lágrimas también comunican una enseñanza. Y por esa razón, Señor, en esas 3 ocasiones, y tú no fuiste diferente al llanto de los profetas, un llanto que siempre, Señor, pudo llevar a una respuesta. Llévanos, Señor, en este mes de diciembre a acciones concretas. Hay tantas cosas por las cuales nos lamentamos y a veces lloramos. Pero llévanos a acciones concretas, Señor, para superarlas, para corregirlas. Y que este mes de diciembre, Señor, tomemos una decisión de interesarnos profundamente en el otro, en el que está a nuestro lado. Acérquese al que está a su lado, no esté cruzado de brazos. Abrácelo. Si está su esposa al lado, abrácela. Manténgase así al lado de esa persona. Padre bueno, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nuestra impotencia, nuestra amargura debe traducirse en compasión, y esa compasión tiene que tenerte a ti como el centro.
Gracias, Señor, porque tú nos pides que te permitamos a ti vivir en y a través de nuestra vida. Y de esa manera estaremos caminando en obediencia y en fidelidad contigo. Señor, que en este mes nuestra solidaridad, nuestro amor sea verdadero y que seamos un testimonio, Señor, a un mundo en crisis. Padre bueno, te damos gracias y oramos ahora porque tenemos la última cena del año. Que esa cena sea un compromiso para transformar las lágrimas en alegría y la mirada transformarla en acción. En el nombre de Jesús. Amén.